Muy buenas noches a todos. La economía uruguaya se encuentra en una fase de recuperación que inició el año pasado y si bien todavía no tenemos datos de crecimiento de este año, tenemos una cantidad de indicadores que nos muestran de cómo viene el ritmo de esta economía, que es un ritmo muy positivo. La economía está creciendo. Y de la mano de ese crecimiento se da creación de puestos de trabajo. La foto hoy en el mercado laboral es positiva. Sin embargo, cuando uno mira el contexto internacional, observa un panorama más complejo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto ha llevado a un aumento en los precios a nivel internacional, de lo cual Uruguay no es ajeno. En particular, han aumentado los precios de los alimentos. Como decía, Uruguay no es ajeno a esta situación, tampoco es de los países en donde más ha aumentado la inflación. Recordemos que hay países como Estados Unidos que tienen un objetivo de inflación de 2% y hoy está por encima del 8%. En el caso de Uruguay, la inflación el año pasado cerró en el entorno de 8% y ahora se encuentra en el entorno de 9,4%. De cualquier manera, el aumento de precios lo sentimos. Y como gobierno hemos venido analizando y dando respuestas para mantener el poder adquisitivo de los uruguayos, es decir, para que la gente pueda acceder a la misma cantidad de bienes que accedía anteriormente. Hace exactamente, va a ser el día de mañana, un mes que el presidente de la República, acompañado por el ministro Mieres y por mí, anunciaba medidas para mantener el poder adquisitivo de los uruguayos. Me refiero al aumento de las jubilaciones, al adelanto de los salarios públicos, a la invitación a las empresas que estén en condiciones de aumentar, de dar su correctivo inflacionario este año y que no lo estaban haciendo, que lo hicieran. En esa misma línea seguimos dando respuestas y también como gobierno, como coalición. En esa oportunidad, si bien no bajaron los representantes de la coalición, tuvimos en el despacho del presidente una reunión previa. Bueno, lo que hemos venido haciendo en las últimas semanas es tener conversaciones con toda la coalición y por eso nos pareció importante hoy que haya representantes de todos los equipos, de todos los partidos de gobierno en esta conferencia. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es anunciar nuevas medidas que tienen nuevamente como objetivo que el dinero en el bolsillo de los uruguayos rinda más. Medidas que hemos estudiado, que hemos intercambiado al interior del gobierno y que son focalizadas en los sectores más vulnerables y que además son medidas que se pueden sostener en el tiempo. He reiterado más de una vez que lo que no podemos hacer es dar una medida y luego quedarnos cortos y no tener más recursos para continuar con la misma. En ese sentido, la actitud que este gobierno está teniendo con el aumento de precios internacional es la misma actitud de respuesta que hemos tenido durante la pandemia. No quiere decir que estemos en una situación económica como la pandemia. Reitero, la economía está creciendo, se están generando puestos de trabajo, pero la actitud, la política de estudiar la situación, de analizarlo y dar respuestas concretas, focalizadas y sostenibles en el tiempo es la política que continuamos teniendo. Invito al ministro de Desarrollo, Martín Lema, para que comience con las medidas que tienen relación directamente con su ministerio. Muy buenas noches para todos. Bueno, en primer lugar, lo que destacaba recién la ministra, hubo mucha coordinación, tanto contactos con el presidente de la República, con diferentes ministros y con los partidos que conforman la coalición de gobierno, para no solamente analizar diferentes iniciativas, sino para ver la implementación, porque como toda iniciativa tiene que ser viable. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a raíz de lo que recién se señalaba, podemos hacer referencia a 5 medidas que complementan una batería de medidas que ya se vienen implementando y paso a detallar de qué se trata. La primera que vamos a decir es que va a haber un aumento de 4% en las asignaciones familiares Plan de Equidad y las tarjetas Uruguay Social,
que es un aumento que ya lo resolvimos y que va a estar efectivo en el mes de julio. La segunda medida tiene que ver con el precio de Supergas y se va a congelar el precio de Supergas hasta fines de septiembre. En este sentido, yo quiero destacar la gestión del ministro Paganini, que estuvimos coordinando en forma permanente también para que sea viable esta propuesta. La tercera medida también tiene que ver con las recargas de Supergas y consiste en que poblaciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social van a tener un 50% de descuento. Para poner un ejemplo, la recarga en garrafas de 13 kilos está a 823 pesos. A partir de junio y hasta septiembre la van a poder adquirir dichas recargas por 411 pesos. Cuando estamos hablando de poblaciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social, y en esta medida en concreto estamos hablando de personas que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, de personas que reciben tarjeta Uruguay Social, de personas que reciben la prestación de asistencia a la vejez, pero también de personas que reciben asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón de ingresos. Esta medida alcanza el 1.000.000 de uruguayos. Y cuando les comenté, que no lo había dicho, el aumento del 4% en las asignaciones familiares Plan de Equidad, ahí estamos alcanzando a 850.000 personas. La cuarta medida tiene que ver con un complemento en el trabajo que se viene desarrollando en primera infancia y es adicional a los 50 millones de dólares que se están implementando de diferentes organismos y tiene que ver con el refuerzo que vamos a dar en el periodo de junio a septiembre inclusive a 130.000 niños de 0 a 6 años que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad y es un refuerzo de 1.500 pesos por niño. Esta también es una medida muy importante porque cuando decimos que son 130.000 niños los que se van a beneficiar de esta medida, estamos hablando del 42% del total de niños de 0 a 6 años que tiene nuestro país. Y la quinta medida, que es de carácter estructural, a instrumentarse a partir del mes de julio, tiene que ver con una decisión que el gobierno ha tomado de ir hacia el IVA focalizado, hacia el IVA personalizado. Y esto lo vamos a instrumentar de la siguiente forma, que es a través de habilitar el cobro de asignaciones familiares Plan de Equidad a través de la plataforma Tu App, es decir, a través del celular, y que quienes hagan uso de esta herramienta y cobren las asignaciones familiares Plan de Equidad a través de la aplicación Tu App van a poder acceder a productos con el descuento del IVA. Por otro lado, y complementando esta acción, los beneficiarios de asignaciones familiares Plan de Equidad que elijan esta vía de cobro también van a poder de sus ingresos complementar hasta 2.000 pesos por cada beneficiario por mes para volcarlo a la plataforma Tu App, es decir, el celular, y en eso también van a tener descuento de IVA en productos. Actualmente estuvimos repasando y si bien habría un mecanismo que quien defina cobrar a través de una tarjeta del BPS asignaciones familiares Plan de Equidad descontaría el IVA de productos, es muy poca la cantidad de gente que efectivamente hace uso porque es muy burocrático y es un trámite engorroso. Se calcula que entre un 10 y un 15% elige este método de pago para justamente poder descontar el IVA. Al autorizar que se reciban las asignaciones familiares Plan de Equidad, en un proceso muy ágil, muy sencillo, a través del propio celular, pueden adquirir productos o podrán adquirir productos descontando el IVA, sumado a ese complemento de 2.000 pesos que cada beneficiario puede derivar y que en ese complemento también se pueda acceder a productos con la deducción del IVA correspondiente. Como decía en un principio
cuando pasaba esta quinta medida, esto nos permite focalizar en personas que más necesitan descuento de IVA en productos, porque cuando se descuenta en un producto con carácter general, eso afecta tanto al que puede como al que no puede. De esta forma, al medirlo por los ingresos, y cabe destacar que las asignaciones familiares Plan de Equidad se determinan cuando se están en umbrales de índice de carencias críticas, nos permite focalizar este beneficio y con ello tener un sistema más justo. Paso la palabra al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Buenas noches, un gusto para anunciar como agregado a todas estas medidas orientadas a los sectores más vulnerables a nivel de las políticas sociales, una nueva medida vinculada a la promoción del empleo. Ustedes saben que está vigente la Ley de Promoción del Empleo para los sectores más vulnerables, que otorga subsidios a todo empleador que contrate personas jóvenes entre 15 y 29 años en distintas modalidades, para mayores de 45 años también en distintas modalidades, particularmente en situación de desempleo, y para personas con discapacidad, y en los tres casos con un diferencial por género. Cuando se trata de una trabajadora mujer, el subsidio es mayor. Lo que vamos a incorporar por 3 meses, a modo de impulso mayor a la reactivación del empleo, y sobre todo dirigido a las personas en situación de desempleo, es que aquellas personas que están entre los 30 y 44 años, es decir, para completar todo el rango etario, van a, en caso de ser contratados y teniendo más de 6 meses de desempleo, el empleador va a obtener un subsidio que se descuenta de sus obligaciones con el Banco de Previsión Social, igual que en la Ley de Promoción de Empleo, durante 3 meses, equivalente a 5.000 pesos por mes. Esto lo que busca es dar un empujón más y apuntar en estos 3 meses a cumplir con promoción del empleo en todo el rango etario, desde los 15 hasta los 60 años de edad. Y aprovechamos para reiterar que el programa de promoción de empleo para sectores vulnerables, que está por ley, esto se agregaría por decreto durante 3 meses, lo de los 30 a 44 años, pero lo que está por ley sigue vigente de manera permanente, y seguir reiterando que el empleador obtiene estos beneficios en caso de contratar personas correspondientes a los sectores más vulnerables. La reactivación del empleo sigue empujándose. Es bueno decir que los datos de abril del seguro de paro marcan un nuevo descenso de los trabajadores en seguro de paro, bajando en 3.600 con respecto al mes de marzo, y suponiendo un escalón más abajo, estamos en 44.000, más concretamente 43.947 trabajadores, que es una cifra que está por debajo del promedio 2015-2019, o sea, incluidos los que están en seguro de paro parcial. Si sacamos los que están en seguro de paro parcial, la cifra es menor al 2014 en trabajadores en seguro de paro. De todas maneras, nuestro objetivo es seguir empujando por el empleo, y por eso se agrega esta medida para estos trabajadores del grupo etario que no estaba comprendido en la Ley de Promoción del Empleo, que sigue, por supuesto, vigente. Gracias. Además de los apoyos concretos que se van a realizar desde el MIDES, además de la exoneración del IVA para el gasto de las personas más vulnerables, además del empujón al empleo, como dice el ministro Mieres, también venimos trabajando en lo que hace a la formación de precios. Queremos tener precios más bajos, y eso requiere cambios estructurales. Ya lo ha anunciado el presidente de la República, que estamos trabajando en ese sentido, y hoy vamos a anunciar 2 pasos que esperemos que sean el comienzo de otros pasos que van a continuar. Por un lado,
vamos a bajar los aranceles de aquellos productos que entendemos son de los más afectados por el conflicto internacional. Me refiero a la harina de trigo y al aceite de soja y girasol. En el caso de la harina de trigo, eliminamos el arancel para las importaciones extrazona, es decir, de aquellos países fuera del Mercosur, y en el caso de las importaciones de harina proveniente de Argentina, se reduce a la mitad, está en un 12%, pasa a ser de un 6%. En lo que se refiere a los aceites de soja y girasol, también se elimina el arancel para las compras que se realicen desde países fuera del Mercosur, y para las compras que vienen desde Argentina se reduce el arancel de un 16 a un 8%. La siguiente medida que estamos anunciando en el día de hoy se basa en un artículo de nuestra ley de presupuesto que habilita que los controles sanitarios del organismo competente no tenga que realizarse en todas las en todos los embarques de exportaciones e importaciones, sino que se puede hacer de forma aleatoria basado en un análisis de riesgo. En base a este artículo que disponemos que el LATU no tenga la obligación de realizar los análisis a todas las importaciones de alimentos y bebidas, sino que lo haga de forma aleatoria, basado en su análisis de riesgo y con la correspondiente declaración jurada del importador. Esta racionalización del proceso de importación nos permite bajar el arancel, la tasa que hoy cobra el LATU por realizar estos análisis de un 1,5% a un 0,5%, masiva incluido en los dos casos. De esta manera anunciamos dos medidas concretas, estructurales, que tienen que ver con este objetivo de tener mejores precios más bajos, de manera de que podamos tener un mayor poder adquisitivo para todos los uruguayos. Abre esto una serie de, continúa el análisis que venimos haciendo en esta mesa de competitividad que está integrada por distintos sectores y en donde venimos trabajando de manera de facilitar los procesos tanto de importación como de exportación, los registros y evitar la superposición de tareas que a veces nos encontramos que hay en el sector público y que termina en un precio más alto para el consumidor. De esta manera finalizamos lo que son las medidas que queríamos compartir en la noche de hoy y supongo que Adriana da lugar a la apertura de preguntas. Sí, cómo no, muchas gracias, ministra. Vamos a habilitar entonces, recordando a nuestros colegas, identificarse y realizar una pregunta por medio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. En primera instancia, preguntar si está medido, ministra, el costo total de todo esto que se ha anunciado y si en el caso particular de lo que usted mencionó acerca de la formación de precios, qué mecanismos se van a aplicar o entiende el Ministerio que hay que aplicar para asegurar que esto se traslade justamente al consumidor final. Gracias. Gracias por la pregunta. Las medidas que se anuncian siempre se analizan, se mide el impacto y se mide el costo. En este caso estamos hablando de un paquete de medidas que está en el entorno de los 40 a 50 millones de dólares. Obviamente que ese cálculo implica suponer determinados comportamientos de parte de la población que hace uso de los beneficios que anunciaba tanto el ministro Lema como el ministro Mieres. Con respecto a la pregunta del impacto sobre los precios finales, las medidas de formación de precios, tanto la baja en los aranceles como la reducción de la tasa LATU, ambas medidas están dirigidas a que el consumidor tenga un precio final. Nosotros, como Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos el área de defensa del consumidor, en donde hacemos una publicación diaria de precios de los artículos de primera necesidad y de los artículos en general. Lo estamos mejorando porque básicamente se refiere a los artículos de las grandes superficies, pero ahí es una forma de monitorear es la evolución de los precios. Y ese es el objetivo que estamos persiguiendo, que estas medidas lleguen a un menor precio para los consumidores.
¿Qué tal? Buenas noches, Rafael Guardia, Canal 5. Sobre el supergas, con ese precio diferencial de 411 pesos por garrafa, uno, con aumento del precio internacional y había faltante en la región, eso es lo que supimos en los últimos días, pero aparte, ¿cómo se va a controlar para evitar que alguien las compre en forma muy asidua y después las revenda, por ejemplo? ¿Hay algún control de ese tipo? Lo primero es, reiteramos que esta medida aplicaría a partir del mes de junio y va hasta septiembre inclusive. En realidad ya estaría establecido las poblaciones que serían destinatarias, que son asignaciones familiares Plan de Equidad, asignaciones familiares BPS hasta el primer escalafón, tarjeta Uruguay Social y asistencia a la vejez. Una vez que se contactan con un proveedor, dan los datos en donde justamente se coteja que efectivamente sea destinatario de estas prestaciones y hay un trabajo coordinado entre el Ministerio de Industria, ANCAP cuando corresponda y nosotros, es que se garantiza el acceso al beneficio. Pero eso está cotejado con todos los datos porque son de carácter objetivo. Entre la cédula y los datos que se cruzan, claramente se puede establecer si la persona es beneficiaria o no. Sí, no, está bien lo que aporta la ministra. Hoy rige un descuento del 15%, o sea que estaría un procedimiento ya instrumentado. Como veíamos que no se hace uso por la cantidad de personas que aspiramos a que hagan uso justamente para hacer mucho más accesibles las situaciones, se definió llevarlo al 50%. Pero al estar determinado el procedimiento, simplemente por donde pasa es por incrementar el descuento. Incluso, por acá está el director de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros mismos estuvimos haciendo el ejercicio de contactarnos con proveedores justamente para ver la eficiencia, la eficacia y también los controles que se llevan adelante. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Canal 4. Ministra, el día jueves va a ser interpelada por la oposición política. Quería saber cómo se prepara para esa instancia y qué responde a lo que ha dicho Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, respecto a que las políticas económicas del gobierno han fracasado. Muchas gracias. Fernando Pereira claramente está en campaña política con esos comentarios que hace. Con respecto a lo del jueves, la preparación es el trabajo diario que estamos teniendo siempre, lo que vamos a hacer en esta instancia, que nos llaman al Parlamento, como en cada instancia que nos han llamado, es rendir cuentas a los parlamentarios, en definitiva a la ciudadanía, del trabajo que se viene realizando. La verdad que no va a haber nada nuevo, venimos compartiendo las medidas y, como decimos, la actitud que tiene el gobierno en este contexto internacional de aumento de precios, particularmente de aumento de los alimentos, es la misma actitud que ha tenido, la misma política que ha seguido con la pandemia. Analizar. Esto es muy dinámico, lo que es cierto es la incertidumbre que tiene el mundo. Bueno, tenemos que estar abiertos a analizar propuestas y a dar medidas concretas, medidas que lleguen a quien más lo necesita, por eso reitero lo de focalizada, y medidas que se puedan sostener en el tiempo, porque no podemos dar una medida y luego dar marcha atrás, como vimos que sucedió en varios países, en varios casos con el COVID. Gracias. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Buenas noches, Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Ministra Hilvanada, con esta misma respuesta que dio recién, consultarle porque mientras se analizaban o estudiaban estas medidas por parte del gobierno, desde la oposición, pero también socios de la coalición, hablaban de una canasta básica, de medidas sobre combustibles, medidas específicas para frontera. La pregunta es si se analizaron y por qué no se decidió ir por ese camino. Gracias. Todas las propuestas que recibe el Poder Ejecutivo son analizadas y hoy estamos presentando lo que entendemos son las mejores medidas que podemos ofrecer como gobierno y lo estamos presentando como Poder Ejecutivo, pero como gobierno de coalición, y por eso es que está toda la coalición presente al momento de hacer estos anuncios.
Sí, sí. Una más, aprovechando la presencia del Ministro de Desarrollo Social, preguntarle, Ministro, ¿qué información hay a esta hora sobre la situación de una persona que estaba en situación de calle de 158 años que falleció en el día de hoy? ¿Qué se puede saber? Lo primero, ante un hecho de esas características, siempre lamentamos. Nosotros primero buscamos información interna y después hay información que nos excede. En la información interna surge de lo que son las declaraciones de diferentes equipos, que es una persona que estuvo en contacto con centros hasta septiembre del año 2021, que después, bueno, fue seguida por diferentes equipos, contactada para justamente valorar el estado de situación. Incluso hay contactos en abril de este año. La persona negaba ingresos, se negaba a ir a centros bajo el argumento que recibía una jubilación y que pretendía costear su propio alojamiento. Bueno, cuando nos enteramos de este hecho que nos duele a todos, por el formato también, ahora estamos a la espera de la autopsia que determine las características de lo que sucedió.